¿Y si te dijera que todo lo que anhelas en silencio, la paz, el amor, la abundancia, ya ha sido puesto en tu camino por Dios, pero aún no lo ves? Quizá no es que la vida no te escuche. Quizás simplemente necesitas aprender a alinearte con aquello que ya está destinado para ti. Porque sí, hay una sabiduría antigua, estoica y divina, que puede transformar tu forma de vivir y, lo más importante, transformar la manera en que recibes. Muchas veces sentimos que estamos luchando solos. Corremos tras metas, afectos, validación, pero seguimos sintiendo un vacío, un silencio, una desconexión. No estás solo. Hasta los grandes sabios de la historia, como Marco Aurelio o Epicteto, también caminaron por ese desierto interior, hasta que comprendieron algo esencial. La verdadera fuerza no viene de controlar el mundo, sino de dominar tu alma en medio del caos. En este video, te compartiré 2 lecciones estoicas que no solo cambiarán tu manera de pensar, sino también tu forma de vivir, sentir y atraer. Si aplicas estas enseñanzas, no solo atraerás lo que deseas, sino que vivirás con la certeza de que estás en armonía con el plan divino. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es casualidad. La paz interior no es una meta. Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo depende de alcanzar algo: un trabajo mejor, una relación más estable, una cantidad específica de dinero en la cuenta, o incluso la aceptación de los demás. Pensamos que, al lograr eso que tanto deseamos, por fin podremos estar en paz. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si la paz no fuera el premio final, sino el requisito para que todo lo demás llegue? Vivimos atrapados en la idea de que la paz es un destino, algo que algún día, cuando todo esté en orden, alcanzaremos. Pero los estoicos, y también las enseñanzas más profundas de la espiritualidad, nos muestran una verdad que cambia la perspectiva por completo. La paz interior no es una meta, es el punto de partida. Es desde la calma y no desde el caos donde empieza la verdadera transformación. Marco Aurelio escribió: la tranquilidad interior comienza cuando dejas de querer controlar lo incontrolable. Y esa frase, aunque sencilla, encierra una fuerza profunda. Porque muchos de nuestros conflictos no nacen de lo que nos pasa, sino de cómo reaccionamos internamente. Perseguimos una vida sin tormentas, pero olvidamos que lo esencial es aprender a mantenernos en calma mientras la tormenta pasa. Cuando tú habitas en paz, tu mente deja de dispersarse en 1000 direcciones. Tus decisiones se vuelven más claras. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la conciencia. Y es entonces cuando empiezas a atraer relaciones más sanas, oportunidades más alineadas y momentos de verdadera plenitud. Porque no estás pidiendo que el mundo cambie para estar bien. Estás eligiendo estar bien para poder ver el mundo desde otra mirada. No se trata de fingir que nada duele, ni de negar los desafíos. Se trata de recordar, incluso en medio del dolor, que dentro de ti existe un lugar que nadie puede tocar, un espacio sagrado de serenidad donde reposa tu alma. Ese espacio no se compra, no se gana, no se conquista, se recuerda y se cultiva día tras día. La paz interior no aparece como un regalo del azar. Se entrena, se construye en los pequeños momentos, en cómo eliges responder cuando algo te irrita, en cómo respiras antes de reaccionar, en cómo decides soltar lo que no depende de ti. Cada una de esas elecciones es un ladrillo en la construcción de tu paz. Los estoicos practicaban esto como una disciplina diaria. Epicteto decía: no es lo que te sucede, sino cómo lo interpretas, lo que determina tu estado interior. Así que no se trata de vivir una vida perfecta,
Se trata de desarrollar una mirada serena ante lo imperfecto. Y eso no es resignación, es libertad. Déjame contarte algo que tal vez te sorprenda. Cuando tú colocas la paz al principio y no al final, todo en tu vida comienza a ordenarse. Porque la paz es magnética, atrae claridad, atrae personas que vibran en la misma frecuencia, atrae caminos que resuenan con tu verdad, mientras que la ansiedad, el ruido mental y la necesidad desesperada solo alejan lo que más deseas. Así que la próxima vez que sientas que necesitas tenerlo todo resuelto para sentirte bien, detente, respira. Recuerda, la paz no llega después del logro. Llega cuando dejas de luchar internamente y permites que el momento presente sea suficiente. ¿Y sabes lo más poderoso? Que cuando cultivas esa paz día a día, descubres que no necesitas tanto para sentirte pleno. Y desde ahí, curiosamente, la vida empieza a regalarte mucho más de lo que imaginabas. Porque ya no estás exigiendo, estás fluyendo. La paz interior no es un premio, tampoco es el final del camino, es el inicio de todo. Porque hasta que no encuentres calma dentro de ti, nada de lo que consigas afuera te hará sentir completo. No se trata de esperar que las cosas mejoren para estar en paz. Se trata de estar en paz para que todo empiece a mejorar. Ese cambio de enfoque lo transforma todo. Los estoicos lo sabían. Para ellos, la serenidad no era pasividad, sino disciplina. Séneca lo expresó con fuerza. El alma tranquila ve con claridad incluso en medio de la tormenta. Esa claridad no se encuentra fuera, sino dentro, y está disponible para quien la entrena cada día. ¿Cómo se entrena? Con decisiones pequeñas. No reaccionar ante la provocación, guardar silencio cuando algo no merece tu energía, soltar el impulso de tener siempre la razón. Cada acto de autocontrol es un paso hacia tu centro. Una práctica sencilla. Cada mañana, siéntate en silencio durante 2 minutos. Respira profundo. Repite, hoy no me dejaré arrastrar por lo que no depende de mí. Esta frase, si se convierte en hábito, cambia la forma en que vives. No se trata de no sentir. Se trata de no actuar desde la emoción desbordada. Sentir es humano, pero dejar que esas emociones te controlen es una decisión. Y el estoicismo te recuerda que siempre puedes elegir tu actitud. Aquí entra en juego la dicotomía del control. Distinguir lo que depende de ti y lo que no. Cuando dejas de pelear con lo externo y enfocas tu energía en lo que sí puedes cambiar, recuperas tu poder. Y en ese poder hay paz. Y ahora, una verdad incómoda. El mundo no va a calmarse para que tú encuentres serenidad. Eres tú quien debe aprender a moverse con calma en medio del ruido. Esa es la verdadera fortaleza estoica. Entonces te pregunto, ¿estás viviendo desde la reacción o desde la elección? ¿Desde la ansiedad o desde la quietud? La respuesta, aunque sencilla, define la calidad de tu vida. Compárteme en los comentarios. ¿Qué haces tú para recuperar la paz cuando todo afuera parece temblar? Y si estás listo para ir más profundo, quédate. Porque el siguiente principio no habla de lo que das a los demás, sino de lo que aún te debes a ti mismo. El amor divino empieza por ti. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cuesta tanto aceptarte tal como eres? ¿Por qué el amor propio parece siempre condicionado a tu éxito, a tu pasado, a cómo te miran los demás? Vivimos buscando fuera algo que, en realidad, solo puede nacer dentro. El amor que Dios ya puso en ti desde antes que lo supieras. Y no es un amor que dependa de logros, títulos o perfección. Es un amor incondicional, radical, inmenso. Y sí, empieza por ti. Pero aquí está el dilema. Si no aprendes a recibir ese amor, nunca podrás ofrecerlo de verdad. Si sigues viéndote a ti mismo desde la culpa, desde la exigencia, desde la comparación,
te estarás negando el mayor regalo que la vida tiene para darte: reconocerte digno sin necesidad de demostrar nada. El estoicismo no habla de amor como lo hace la cultura popular. No es emocionalidad desbordada ni dependencia afectiva. Es respeto profundo por tu esencia. Es saber que, como decía Epicteto, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y nadie puede ser dueño de sí mismo si no se mira con compasión. Dios no espera que seas perfecto. Espera que seas sincero. Espera que te acerques a ti mismo sin máscaras. Porque el amor verdadero, el que transforma, no nace cuando todo está bien, sino cuando eres capaz de abrazarte incluso en medio del error, del cansancio, de la duda. Y tal vez ahí está el inicio de todo. Aceptar que no tienes que ganarte el amor divino. Ya lo tienes. El problema no es que falte amor, es que aún no sabes recibirlo. En la práctica, esto significa dejar de hablarte con dureza. Significa no repetir mentalmente esa voz crítica que aprendiste en tu infancia o en una relación que te hizo daño. Significa cambiar el "no soy suficiente" por un "estoy aprendiendo". Porque cada vez que te tratas con respeto, estás alineándote con la forma en que Dios ya te ve: completo, imperfecto, pero profundamente amado. Y es que nadie puede amar de verdad a los demás si no ha aprendido primero a tratarse con amabilidad. Como enseñaba Séneca, nadie puede dar lo que no tiene. Si no te abrazas a ti, buscarás en otros la validación que tú mismo te estás negando, y vivirás en carencia, incluso rodeado de afecto. Cuando eliges amarte con humildad, no con ego, sino con conciencia, todo cambia. Tus relaciones se vuelven más sanas, tus límites se vuelven más claros, tu energía se protege, porque ya no estás mendigando amor, lo estás compartiendo desde un lugar pleno. Y tal vez eso te resulte difícil, porque quizás nadie te enseñó a amarte así. Pero hoy puedes comenzar. No necesitas un gran cambio, ni una revelación mística. Solo necesitas mirar dentro y no darte la espalda. Respira. Detente un momento. Piensa en cómo te hablas, cómo te juzgas, cómo te miras frente al espejo. ¿Y si en lugar de crítica hubiera ternura? ¿Y si en lugar de reproche empezaras a decirte: estoy aquí y merezco ser tratado con amor? Una forma simple de empezar es esta. Cada vez que cometas un error, en lugar de juzgarte, pregúntate: ¿qué le diría a alguien que amo si estuviera en mi lugar? Y luego, díselo a ti. Esa práctica sencilla abre una puerta, porque cuando te hablas con amor, empiezas a sanar desde adentro. Este principio está profundamente ligado al corazón del estoicismo, la autodisciplina con compasión. No se trata de justificar tus faltas, sino de crecer sin destruirte por dentro. La firmeza no excluye la ternura. De hecho, van de la mano. Y aquí viene la paradoja que muchos no esperan. Cuanto más te amas desde la aceptación, más capaz eres de cambiar. Porque el cambio real no nace del rechazo, nace del respeto. El amor divino empieza por ti, y cuando decides recibirlo, no solo te transformas, te conviertes en canal. Entonces ya no das amor para ser querido, das amor porque estás lleno. Ahora te pregunto, ¿y tú? ¿Hace cuánto no te tratas con verdadera bondad? ¿Qué cambiaría en tu vida si empezaras a hablarte como alguien que merece amor sin condiciones? En el próximo principio hablaremos de algo que fortalece ese amor desde sus raíces: la paciencia, porque quien se ama también sabe esperar su propio proceso. La paciencia no es esperar. Una palabra que a muchos les incomoda, porque estamos acostumbrados a quererlo todo ya. Resultados inmediatos, respuestas rápidas, soluciones sin demora. Pero la vida, con su propia sabiduría, no siempre funciona a nuestro ritmo. Y ahí es donde entra la paciencia. Aunque muchos la entienden como una espera pasiva, en realidad, la paciencia verdadera no es quedarte de brazos cruzados. Es seguir caminando con confianza, aunque aún no veas el destino.
La paciencia estoica no es resignación, es elección consciente. Es la fuerza interna que te permite avanzar sin ansiedad, porque sabes que estás haciendo lo correcto, aunque el resultado aún no se manifieste. Epicteto lo decía con claridad: no hay nada más poderoso que quien espera sin perder el control de sí mismo. En tiempos donde todo parece urgencia, cultivar paciencia se vuelve casi un acto revolucionario, porque mientras otros reaccionan con prisa o desesperación, tú eliges actuar desde la serenidad, desde la fe en el proceso. Y esa fe no es ciega. Es la convicción de que cada paso, por pequeño que parezca, te acerca a algo más grande. Imagina a un agricultor. Planta una semilla, la cubre con tierra, la riega y luego espera. No con brazos cruzados, sino cuidando el terreno, protegiendo el crecimiento, sin tratar de acelerar el proceso. Porque sabe que, si hace lo suyo con constancia, la vida hará lo demás en su momento. Así también es la paciencia estoica. No se trata de quedarte inmóvil, sino de moverte sin ansiedad. Muchos se rinden justo antes del cambio, porque no ven resultados inmediatos, porque sienten que su esfuerzo no está dando frutos. Pero lo que no saben es que hay procesos invisibles, silenciosos, que solo maduran en el tiempo correcto. La impaciencia te empuja a abandonar justo cuando más cerca estás de cruzar el umbral. La paciencia también es confianza en uno mismo, en tu capacidad de resistir la incertidumbre sin romperte por dentro, en saber que, aunque el camino parezca lento, estás construyendo algo sólido. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: no te apresures, la naturaleza no actúa con prisas, y sin embargo todo se cumple. Esta sabiduría nos recuerda que la vida tiene un ritmo, y que apresurarse puede ser, muchas veces, una forma de huir de la incomodidad, no de avanzar realmente. ¿Y cómo se entrena esta paciencia? No hace falta grandes gestos. Comienza en lo cotidiano, en soportar la espera sin revisar el teléfono cada minuto, en mantener la calma cuando alguien no responde como esperabas, en seguir dando lo mejor de ti, aunque nadie lo reconozca de inmediato. Cada vez que eliges actuar con calma, fortaleces tu carácter, y cada vez que eliges confiar, aunque no entiendas todo, estás practicando una paciencia activa, madura, estoica. La paciencia también tiene una función silenciosa pero esencial: proteger tu energía. Porque cuando vives en constante urgencia, te desgastas, te agotas emocionalmente. Y sin darte cuenta, dejas que la ansiedad gobierne tus decisiones. En cambio, cuando practicas la paciencia estoica, conservas tu centro, observas, evalúas y actúas solo cuando es necesario, no cuando el impulso lo exige. Y aquí viene una verdad que suele pasar desapercibida. La paciencia te hace más libre, porque quien no necesita resultados inmediatos tampoco es esclavo de la validación externa. Puede esperar, construir, sostener, sin depender del aplauso ni del reconocimiento. Esa independencia emocional es una de las mayores conquistas del espíritu. Este principio también se conecta con otros pilares del estoicismo. Por ejemplo, con la premeditatio malorum, imaginar posibles obstáculos y prepararte para ellos sin miedo, con calma. O con amor fati, aceptar el ritmo de la vida como parte del plan, incluso si no lo entiendes aún. Cuando unes estas ideas, comprendes que la paciencia no es solo virtud, es estrategia espiritual. Y si buscas una práctica concreta, aquí tienes una. Cuando sientas que algo debería pasar ya, detente y pregúntate: ¿qué puedo hacer hoy que esté en mis manos sin caer en la ansiedad por lo que aún no depende de mí? Luego haz solo eso y suelta el resto. Esa acción medida, consciente, te entrenará para sostener la calma sin caer en la pasividad. Entonces te pregunto, ¿en qué área de tu vida estás luchando contra el tiempo?
¿Qué pasaría si en lugar de presionar, confiaras un poco más en el proceso? Porque tal vez lo que estás esperando ya viene en camino, pero solo llegará cuando tú estés listo por dentro. Y para estar listo, necesitas aprender a cuidarte con amor, incluso mientras esperas. Porque el amor, cuando es verdadero, también sabe esperar. Y de eso hablaremos ahora. La gratitud como código de abundancia. ¿Alguna vez has sentido que, por más que te esfuerzas, la abundancia no llega? Que haces todo bien y sin embargo la vida no te responde como esperabas. Tal vez el problema no está en lo que haces, sino en cómo vibras mientras lo haces. Porque la verdadera abundancia no se conquista desde la exigencia, sino desde la gratitud. Y aquí viene una verdad que muchos olvidan. La gratitud no es una reacción, es una actitud. No es algo que ocurre solo cuando todo va bien, sino una forma de ver el mundo incluso cuando nada parece estar a tu favor. Los estoicos lo sabían. Séneca lo dijo sin rodeos. Nada es más honorable que un corazón agradecido, porque quien es agradecido no depende de las circunstancias para sentirse completo. Encuentra riqueza en lo que ya tiene. Y desde esa plenitud, empieza a atraer más. La gratitud es un código invisible que desbloquea puertas que la queja mantiene cerradas. Cuando te enfocas constantemente en lo que falta, entrenas a tu mente para ver escasez. Pero cuando practicas el agradecimiento, aún en lo pequeño, reprogramas tu percepción para reconocer la abundancia donde otros solo ven carencias. Y esa percepción crea realidad. Un ejemplo simple. Hay personas que, con poco, viven en paz. Y otras que, teniéndolo todo, sienten que nunca es suficiente. ¿La diferencia? La manera en que miran lo que ya tienen. La gratitud no cambia lo que posees, pero sí cambia quién eres frente a eso. Y eso lo cambia todo. Desde la mirada estoica, ser agradecido es también un acto de humildad. Reconocer que no controlamos todo, que hay cosas, grandes y pequeñas, que nos llegan sin merecerlas del todo, como el aire, la salud, una sonrisa inesperada, un nuevo día. Cuando comienzas a notar esos detalles, tu energía cambia, porque dejas de luchar contra la vida y comienzas a cooperar con ella. Y no hablamos de un optimismo ingenuo. La gratitud estoica es realista. No niega el dolor, ni disfraza el sufrimiento. Simplemente elige enfocarse en lo que aún permanece, en lo que sigue en pie, incluso cuando otras cosas se han caído. Como decía Marco Aurelio, no pierdas lo que tienes por desear lo que no tienes. Practicarla cada día puede ser tan simple como escribir 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser mínimas. Una comida caliente, una conversación sincera, un momento de silencio. Lo importante no es el tamaño del motivo, sino la sinceridad del gesto. Ese ejercicio diario, constante, te conecta con la frecuencia de la abundancia, porque cuando agradeces, dejas de sentirte víctima y empiezas a reconocerte como alguien que, pese a todo, tiene razones para seguir adelante. Y desde ahí, lo que llega ya no llena un vacío, sino que suma a una plenitud interior que tú mismo has cultivado. Además, cuando vives en gratitud, desarrollas una presencia más plena. Ya no estás corriendo detrás del más, del cuando tenga, del algún día. Estás aquí. Y eso basta. Porque comprendes que la abundancia no es acumular, sino saber disfrutar. No es tenerlo todo, sino valorar lo que ya tienes desde un lugar consciente y sereno. Y esto también transforma tus relaciones. Una persona agradecida no exige, reconoce, no compara, celebra. No se enfoca en lo que le falta al otro, sino en lo que ese otro ya representa en su vida. Esa mirada limpia, honesta, abre espacios para vínculos más genuinos y generosos. La gratitud, entonces, no es solo una emoción, es una práctica espiritual. Es un estado del alma que te alinea con lo que sí importa.
Y cuando vives desde ahí, la vida te responde. Tal vez no con lo que esperabas, pero sí con lo que realmente necesitas. Por eso hoy te invito a hacer algo muy simple. Antes de dormir, recuerda al menos una cosa por la que te sientas agradecido. Hazlo durante 7 días seguidos. No esperes nada, solo siente y observa cómo cambia tu forma de mirar la vida. Porque cuando agradeces, te haces disponible. Y lo que es para ti, llega. Y así como la gratitud activa la abundancia, hay algo más silencioso que la sostiene. Aceptar, sin resistencias, lo que no puedes cambiar. Ese es el próximo paso. Y también uno de los más profundos. El silencio como oración viva. Vivimos en un mundo ruidoso, no solo por el sonido externo, sino por la cantidad de pensamientos, exigencias y distracciones que habitan nuestra mente. Por eso, hablar hoy de silencio puede parecer incómodo, incluso innecesario. Pero, ¿y si te dijera que el silencio no es ausencia? ¿Que en realidad es presencia en su forma más pura? Porque hay silencios que no vacían, sino que llenan. Y hay silencios que no son pasivos, sino profundamente activos, como una oración viva. Para los estoicos, el silencio era más que una pausa, era una práctica espiritual, un espacio donde la mente deja de reaccionar y empieza a observar, donde el alma se escucha a sí misma sin filtros. Epicteto decía: tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Pero no solo se refería a escuchar a los demás, también a escucharte a ti. Cuando eliges el silencio, no estás huyendo del mundo. Estás regresando a ti, a tu centro, a ese lugar interior donde no necesitas explicar, justificar ni defender. Solo estar. Y desde ese estado nace una conexión mucho más profunda con lo divino. Porque cuando calla la mente, el alma habla. Este silencio no es vacío, es oración sin palabras. Es el momento en que no pides nada, solo reconoces lo que ya está. La respiración, la vida, la presencia. Y eso basta. No necesitas fórmulas ni discursos largos, solo presencia y apertura. Porque en ese silencio ocurre algo sagrado. Te recuerdas parte de algo más grande. Séneca lo intuía cuando afirmaba: el alma que ha encontrado su paz no necesita ruido. Y es verdad. Cuanto más conectas contigo mismo desde el silencio, menos dependes del bullicio externo para sentirte vivo. Porque comprendes que no necesitas llenar cada momento con palabras. Hay instantes donde el silencio es la forma más sincera de oración, la más clara, la más libre. ¿Y cómo se practica esto en la vida cotidiana? Empieza por pequeños momentos. Al despertar, antes de mirar el teléfono, o al caminar, sin música. Incluso al tomar un café, sin distracciones. Simplemente estando presente, sintiendo, escuchando lo que hay dentro y fuera, sin juzgar. Eso también es meditar. Eso también es orar. Y si lo haces de forma constante, notarás un cambio sutil pero profundo. Empiezas a responder, no a reaccionar. A observar tus emociones sin dejarte arrastrar por ellas. A descubrir que muchas respuestas que buscabas afuera ya estaban dentro. Solo necesitaban silencio para emerger. Hay algo más que el silencio revela: tu verdadera necesidad. Porque cuando callas, te das cuenta de cuántas cosas pedías sin saber por qué. Cuántos deseos eran solo ruido del ego o reflejos de carencias ajenas que asumiste como propias. En el silencio, lo superfluo cae y lo esencial queda. Ese momento en que te sientas en silencio, sin esperar nada, sin hacer nada, es también un acto de fe. Fe en que no necesitas producir para valer. Fe en que el ser es más que el hacer. Y ese descanso interior, cuando es genuino, se convierte en oración sin palabras.
en comunión con algo que no necesitas definir, pero que sabes que está ahí, porque lo sientes, y no hace falta ser religioso para experimentarlo. El silencio es espiritual, aunque no tenga nombre. Es místico, aunque no tenga forma. Es una pausa, que lo contiene todo. En esa pausa, muchos encuentran lo que llevaban años buscando en el ruido. Claridad, consuelo o simplemente la certeza de que están vivos, y eso ya basta. Muchos grandes sabios de diferentes tradiciones practicaban este tipo de silencio, no como un escape, sino como una forma de presencia radical. Marco Aurelio, en sus meditaciones diarias, encontraba en la soledad silenciosa el orden que el mundo exterior le negaba. Y tú también puedes hacerlo, incluso si solo dispones de unos minutos al día. En esos minutos, cada pensamiento que surge puede ser observado, sin aferrarse a él. Cada emoción puede sentirse, sin juicio. Y poco a poco, aprendes a distinguir entre tu voz real y el eco de lo que otros han puesto en ti. Esa distinción es poder, porque solo quien se escucha de verdad puede hablar con autenticidad. Entonces, ¿cómo sería tu vida si cada decisión naciera desde ese espacio silencioso? ¿Qué pasaría si, antes de reaccionar, respiraras y te dieras el permiso de no tener que responder nada? Probablemente, muchas discusiones se disolverían antes de comenzar. Muchas heridas no llegarían a abrirse, y tú conservarías tu energía para lo que sí importa. El silencio es, en cierto modo, una forma de respeto hacia ti, hacia los demás y hacia el momento presente. No todo necesita ser dicho, no todo merece una opinión. A veces, lo más sabio es quedarse en paz. Por eso, si estás atravesando una etapa difícil, si te sientes confundido, cansado o abrumado, no busques más palabras. Busca silencio, no para escapar, sino para volver. Porque en el fondo, lo que más necesitas ahora no es una solución, sino volver a escucharte con honestidad y compasión. Y es desde ese silencio que podemos pasar al siguiente principio. Uno que no requiere explicación, pero sí una profunda rendición interior. La aceptación. Porque solo quien se ha escuchado de verdad puede abrazar lo que es sin luchar contra ello. El perdón te devuelve el poder. Hay heridas que no se ven, pero se sienten. Heridas que no sangran por fuera, pero pesan por dentro. Y muchas veces, esas heridas no vienen del destino, ni de la vida, sino de personas. Personas que amamos, que confiábamos, que no esperábamos que nos fallaran. ¿Y qué hacemos con ese dolor? A veces lo guardamos, otras veces lo disfrazamos de fuerza, pero en lo profundo sigue ahí, viviendo dentro de nosotros, quitándonos serenidad, robándonos el sueño, afectando nuestras relaciones. Lo curioso es que creemos que al no perdonar, nos protegemos, que si soltamos el rencor, el otro gana. Pero es justo al revés. Mientras no perdonas, no eres tú quien tiene el poder, sino la herida. El estoicismo nos recuerda que lo que perturba no es lo que sucede, sino cómo lo interpretamos. Y el resentimiento es, en esencia, una interpretación que decidimos mantener viva. Pero tú no eres tu herida, no eres la ofensa que recibiste, eres quien decide qué hacer con eso. Y ahí está el verdadero poder, no en cambiar lo que pasó, sino en cambiar tu relación con lo que pasó. Porque perdonar no es olvidar, no es justificar, no es volver a confiar en quien te dañó. Perdonar es elegir no cargar más con lo que no te pertenece. Es dejar de arrastrar cadenas invisibles. Es decirte a ti mismo, ya no más. Séneca decía, la ira, el rencor y el deseo de venganza son cadenas que atan más al que las sostiene que al que las provocó. Y qué gran verdad. Porque mientras sigas en guerra por dentro,
no habrá paz por fuera. El perdón no es un favor que le haces al otro. Es un acto de compasión hacia ti. Una forma de sanar sin necesidad de que el otro se arrepienta, sin esperar una disculpa que quizás nunca llegue. Porque el perdón auténtico no depende del otro, depende de ti, de tu madurez emocional, de tu deseo de avanzar sin cargar equipaje ajeno. Y claro, no es fácil. Nadie dice que lo sea. Perdonar requiere valor, requiere honestidad interna, requiere mirar de frente lo que dolió, sin disfrazarlo, pero también requiere decidir soltar el papel de víctima y volver a tomar el control de tu historia. Perdonar es decir, esto me dolió, pero ya no quiero que me defina. Y ahí, algo cambia, algo profundo, porque cuando ya no vives desde la herida, empiezas a vivir desde tu centro. Un ejemplo, imagina que llevas una mochila llena de piedras. Al principio, puedes con ella, pero con el tiempo, te cansa, te frena, te duele la espalda. Y si pudieras dejarla en el suelo, el perdón es eso, soltar esa mochila emocional, no para olvidar lo que pasó, sino para seguir caminando más ligero, con más claridad, con más paz, con más dignidad. Una práctica concreta. Cierra los ojos. Piensa en esta persona o situación que todavía te duele. Respira hondo y repítete mentalmente: hoy elijo liberarme, no por ellos, por mí. Tal vez no sientas nada al principio, tal vez hasta sientas resistencia, pero si lo repites cada día, algo se mueve, algo se afloja, y llega un momento en que ya no arde, ya no pesa, y ahí sabrás que el perdón hizo su trabajo. Desde la mirada estoica, perdonar también es una forma de aplicar la dicotomía del control. No puedes controlar que el otro haya fallado, no puedes borrar el pasado, pero sí puedes decidir si sigues dándole espacio en tu mente, en tu corazón, en tu energía. Y cuando decides que no, estás volviendo a ti. Estás regresando al único lugar donde tienes verdadero poder, el presente. Hay algo más, algo que sorprende. Muchas veces, cuando perdonamos, no solo sanamos nosotros, también se sanan cosas a nuestro alrededor. Relaciones que se suavizan, cuerpos que descansan mejor, corazones que vuelven a confiar. Porque el perdón no solo es un acto mental, es un acto energético. Cuando liberas el rencor, abres espacio para la compasión, para la paz, para el amor, y no necesariamente hacia los demás, sino hacia ti. Y si la herida más profunda es hacia ti mismo, también se vale perdonarte por lo que no supiste, por lo que no hiciste a tiempo, por lo que toleraste, por lo que callaste, porque todos, en algún momento, hemos sido duros con nosotros mismos. Y ese perdón interior también te devuelve el poder, porque sin perdón no hay libertad, pero con él vuelve la esperanza. Quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué historia te estás contando que ya no quieres repetir? ¿Qué emoción te drena y no te deja avanzar? ¿A quién o a qué parte de ti necesitas decirle: te perdono y me libero? Porque tú mereces vivir en paz, no por lo que pasó, sino por lo que está por venir. Y lo que está por venir necesita de tu alma libre. En el próximo principio veremos cómo esa libertad, una vez recuperada, puede convertirse en algo aún más poderoso. Aceptación serena, porque solo cuando perdonas, estás verdaderamente listo para soltar el control y confiar en el orden mayor de la vida. Y eso, querido oyente, es verdadera sabiduría estoica. Tu valor no se mide por tu pasado. ¿Cuántas veces te has juzgado por errores del pasado? ¿Cuántas veces has dejado que un recuerdo, una decisión equivocada o una etapa oscura defina lo que crees que eres? Si hoy te encuentras atrapado en el peso de lo que fuiste,
quiero decirte algo que quizá nadie te ha dicho con claridad. Tu valor no se mide por tu pasado. No eres tus errores, no eres tus caídas, no eres ese momento en el que actuaste desde el miedo, desde la ignorancia o desde el dolor. Eres lo que decides hacer hoy con todo eso. Eres la persona que eliges ser ahora, en este preciso instante. El estoicismo no te pide que niegues tu historia, sino que la observes con sabiduría y compasión. Porque solo aquel que es capaz de mirar hacia atrás sin hundirse, puede avanzar con fuerza hacia adelante. Marco Aurelio lo resumió con sencillez. Lo que importa no es lo que te ocurre, sino cómo respondes a ello. Y tu respuesta al pasado puede ser una de dos. O te encadenas a él, o lo conviertes en la raíz de tu transformación. Muchos viven repitiéndose mentalmente la misma frase. ¿Y si no hubiera hecho eso? ¿Y si hubiera elegido distinto? Pero los estoicos entendían que la vida no funciona con suposiciones. Lo hecho, hecho está. Lo que queda es el presente. Y el presente es el único lugar donde tienes poder. El remordimiento no sana. La culpa no construye. Lo que transforma es la acción consciente. El pasado solo tiene el poder que tú le das. Si lo usas para castigarte, te encoge. Si lo usas para aprender, te expande. Porque cada error, por doloroso que sea, contiene una lección. Y si estás dispuesto a verla, dejas de ser víctima de lo que pasó y te conviertes en protagonista de lo que viene. Piensa por un momento en alguna etapa de tu vida que hoy te causa vergüenza o tristeza. Ahora imagina que en lugar de seguir huyendo de ese recuerdo, decides enfrentarlo con la mirada de un sabio. ¿Qué podrías aprender de ahí? ¿Qué harías distinto hoy gracias a eso? La verdadera libertad emocional no viene de tener una historia perfecta, sino de hacer las paces con la historia que tienes. Perdonarte no es debilidad, es madurez. Es entender que hiciste lo mejor que podías con el nivel de conciencia que tenías en ese momento, y que ahora, con más claridad, puedes actuar distinto. El estoicismo no romantiza el sufrimiento, pero tampoco lo evita. Lo enfrenta. Y en ese encuentro con el dolor del pasado, hay una fuerza que despierta. Epicteto decía, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y ser dueño de ti mismo incluye ser dueño de tu narrativa. Dejar de contarte la historia en la que eres el culpable de todo y comenzar a contarte la historia en la que te hiciste responsable. Donde te caíste, sí, pero también te levantaste. Donde fuiste injusto, pero aprendiste a actuar con integridad. Donde fallaste, pero decidiste no rendirte. Esa es la historia que libera, la que empodera, la que da sentido. Una práctica sencilla pero poderosa que puedes hacer es esta. Escribe una carta a tu yo del pasado, no para reclamarle, no para criticarle, sino para decirle, gracias por resistir, por intentar, por seguir adelante a pesar de no tener todas las respuestas. Al hacer esto, te conectas con la compasión estoica, con ese amor firme pero sereno que te ayuda a reconstruir sin debilitarte. Porque nadie crece desde el castigo, se crece desde la conciencia. Recuerda esto, no hay camino de sabiduría sin tropiezos. Los grandes pensadores, los sabios de la antigüedad, también cometieron errores. Lo que los hizo diferentes no fue su perfección, sino su disposición a transformar cada caída en un paso hacia la virtud. Y tú puedes hacer lo mismo, hoy, no mañana, no cuando todo esté resuelto, hoy. Muchas personas creen que su valor está atado a su reputación, a lo que los demás piensan de ellos, o peor aún, a lo que una versión antigua de sí mismos pensó que valían. Pero el valor real no viene del juicio externo, ni de la voz del pasado. Viene de tu coherencia presente, de vivir en armonía con tus valores, incluso si antes los traicionaste. Viene de actuar con bondad,
incluso si antes heriste. Viene de ser honesto, incluso si antes mentiste. Esa transformación constante, silenciosa y firme, es la que revela tu verdadero valor. Y ahora te pregunto, ¿qué estás haciendo hoy para honrar a la persona en la que te quieres convertir? ¿Estás alimentando pensamientos que te elevan o repitiendo viejas historias que ya no te representan? Si tu respuesta te incomoda, no te castigues. Solo elige diferente. Un paso, un acto, una palabra. Así es como se reconstruye un alma. No con grandes gestos, sino con pequeñas decisiones repetidas cada día. En el próximo principio, hablaremos de cómo liberarte del juicio ajeno y comenzar a vivir desde tu verdad más profunda. Porque cuando dejas de buscar aprobación externa y comienzas a validar tu camino interior, la vida se transforma desde su raíz. Amar sin condiciones. Hay algo profundamente liberador en actuar sin expectativas, en dar sin calcular, en hacer lo correcto, simplemente porque es lo correcto, no porque esperas que alguien te lo agradezca o que la vida te lo devuelva. El estoicismo nos recuerda que lo único que realmente depende de nosotros es nuestra intención, nuestra acción, nuestro esfuerzo. Lo demás, la reacción de los otros, el resultado, el reconocimiento, está fuera de nuestro control. Y cuando dejas de depender de eso, recuperas una libertad que muy pocos conocen. La libertad de vivir sin esperar nada, pero con el corazón lleno. Muchos sufren porque hacen cosas con la esperanza oculta de ser vistos, amados, aceptados. Y cuando eso no llega, se frustran, se apagan, se endurecen. Pero si das desde tu esencia, sin necesidad de recompensa, tu energía no se agota. Al contrario, se expande. Marco Aurelio lo dijo sin rodeos. Haz el bien. No lo hagas con la esperanza de una retribución. Hazlo porque está en tu naturaleza. Esa es la verdadera grandeza. Hacer el bien incluso cuando nadie lo nota. Porque lo haces para ser coherente contigo, no para impresionar a nadie. Lo mismo ocurre con el amor. Amar sin condiciones no significa permitir abusos o perder tu dignidad. Significa que decides amar sin convertir tu amor en una transacción, sin decir, te quiero si tú también, sin exigir que el otro actúe como tú esperas. El amor estoico no es frío, es sabio. No busca poseer ni controlar. Acepta al otro como es, con sus límites, con su historia, con su humanidad. Y si un día ese amor ya no cabe en tu vida, no lo destruyes con reproches, lo sueltas en paz, porque el amor verdadero no destruye, transforma o libera. Amar sin condiciones también empieza contigo. ¿Te tratas con ese mismo respeto? ¿O solo te valoras cuando logras algo, cuando los demás te aprueban, cuando todo sale como esperas? El estoicismo te invita a dejar de condicionar tu propio amor, a no exigirte perfección para merecer descanso, a no castigar tus errores con culpa eterna, porque solo cuando te aceptas sin exigencias, puedes mirar a los demás con verdadera compasión. Lo que no perdonas en ti, tampoco lo soportas en otros. Un ejemplo claro, piensa en alguien que ayudaste con todo tu corazón, pero luego se alejó o no lo valoró. ¿Te sentiste traicionado? ¿Dolido? Es humano. Pero si tu acción venía de una expectativa oculta, el dolor es inevitable. En cambio, si actuaste desde tu verdad, dar porque era lo correcto, entonces el resultado no cambia tu paz. El otro puede irse, no agradecer, incluso fallarte, pero tú sigues en calma, porque hiciste lo que tu alma te pidió, y eso basta. Vivir y amar sin expectativas no te vuelve indiferente, te vuelve fuerte, porque ya no estás a merced de lo que otros decidan, ya no suplicas reconocimiento, ya no amas para ser amado,
Actúas porque es tu camino, amas porque es tu naturaleza. Y cuando vives así, todo lo que recibes se convierte en un regalo, no en una deuda que alguien tenía que pagarte. Eso transforma tu manera de estar en el mundo, disminuye la ansiedad, sana el corazón y te conecta con una serenidad profunda. Y esa serenidad se nota en tu mirada, en tus gestos, en la ausencia de lucha interna. Porque cuando ya no esperas nada de nadie, cada acto se vuelve más puro, más honesto, más tuyo. No estás actuando para convencer ni amando para retener. Estás siendo, y eso basta. Esa es la raíz de la libertad estoica. Hacer lo que está en tus manos y soltar lo demás sin resentimiento. Es soltar la necesidad de controlar la reacción de los demás y volver a ti con dignidad intacta. Epicteto lo enseñó con firmeza. Haz tu parte y suelta el resultado. No porque no te importe, sino porque sabes que el apego al resultado es la puerta del sufrimiento. Si te reconocen, agradece. Si no, sigue en paz. Si el amor fluye, disfrútalo. Si se acaba, suéltalo sin convertirlo en guerra. Ese es el corazón de vivir con coherencia interior. Y sí, es un entrenamiento. No se logra de un día para otro. Pero cada vez que eliges actuar desde tu verdad y no desde tu expectativa, estás fortaleciendo ese músculo invisible, el de tu integridad. Una práctica sencilla. Antes de tomar una decisión importante, pregúntate, ¿estoy haciendo esto porque creo en ello o porque espero algo a cambio? Si la respuesta es lo primero, avanza con firmeza. Si es lo segundo, respira, detente y reflexiona. El estoicismo no te pide que no sientas, sino que observes lo que te mueve. Que elijas desde la conciencia, no desde la carencia. Porque al final, la vida es impredecible. A veces haces todo bien y el resultado no llega. A veces das amor y recibes silencio. Pero eso no significa que estés fallando. Significa que estás practicando una forma de vivir más alineada con tu esencia, no con las expectativas de un mundo inestable. Y cuando eso se vuelve tu forma de estar, nada externo puede quitarte la paz. Entonces, hoy te dejo esta invitación. Actúa desde tu centro, no desde tu necesidad. Ama sin convertirte en esclavo del te corresponde. Y cada vez que el ego te pida algo a cambio, respóndele con calma. Lo hice por mí, no por lo que venga. Porque en esa frase está tu libertad. La humildad abre lo que el ego cierra. A veces, lo que más necesitas no es tener la razón, sino recuperar la paz. Pero el ego no lo permite. Exige reconocimiento, validación, control. Y así, pasas años justificándote, reaccionando, discutiendo, perdiendo energía solo por no dar un paso atrás. La humildad abre otro camino. No es debilidad, es libertad. Es soltar la necesidad de aparentar, de imponerte, de defender una imagen. Te devuelve a ti mismo, sin máscaras, sin necesidad de aprobación. Epicteto lo dijo con fuerza. Si quieres avanzar, acepta que otros te vean como débil o equivocado. El que no necesita justificarse, tiene una fuerza silenciosa. La humildad no es sumisión, es claridad. Es elegir el silencio en lugar del enfrentamiento. Es saber que no necesitas ganar una discusión para ser respetado. Lo que transforma no es lo que dices, sino cómo vives. Muchas oportunidades llegan disfrazadas de desafíos. Pero si estás ocupado defendiendo tu orgullo, no las ves. El ego es una barrera. La humildad, una puerta. Permite escuchar, aprender, cambiar. Porque solo quien reconoce que no lo sabe todo, está realmente preparado para crecer. La humildad también es inteligencia. No acumula, depura y se practica en lo cotidiano. Al disculparte sin excusas, al preguntar sin miedo a parecer ignorante,
al cambiar de opinión cuando ves algo más claro, al reconocer tus límites sin sentirte menos. Cada gesto humilde es una victoria interna sobre el ego. Y esa práctica silenciosa transforma tu manera de estar en el mundo. Está profundamente ligada al amor fati, amar lo que es. Solo alguien humilde puede abrazar lo que la vida le presenta sin pelear contra ello. La humildad no pregunta ¿por qué yo?, sino ¿qué puedo aprender de esto? Esa actitud convierte el dolor en sabiduría, el error en experiencia. Tal vez creas que ser humilde te hace vulnerable, pero es lo contrario, te da fuerza. Porque cuando no necesitas defender una identidad rígida, puedes adaptarte, cambiar sin perderte, conectar sin competir. Y entonces, la vida se aligera, las relaciones fluyen, el corazón descansa, todo se vuelve más humano. Si esto resuena contigo, pregúntate, ¿dónde estás dejando que el ego cierre puertas? ¿En qué área de tu vida podrías escuchar más, soltar más, imponer menos? Tal vez no tengas la respuesta ahora, pero el solo hecho de hacerte la pregunta ya es un paso. Al vivir desde la humildad, muchas batallas se disuelven. Conversaciones que antes te drenaban, hoy ya no tienen poder sobre ti, porque ya no necesitas demostrar nada. Estás en paz con quien eres, y eso lo cambia todo. La humildad te permite pedir ayuda sin vergüenza, admitir errores sin perder dignidad, reconocer que equivocarse no te resta, te enseña, y eso te vuelve auténtico. Marco Aurelio lo entendió bien. Sé tolerante con los demás y estricto contigo mismo. Eso es humildad estoica. Mientras el ego exige del mundo, la humildad te exige a ti con compasión. Es un equilibrio poderoso. La humildad no se grita, se siente, en cómo escuchas, en cómo respondes, en cómo estás presente sin imponerte. No necesitas levantar la voz. Tu calma habla por ti. Y aquí está lo esencial. La humildad te hace emocionalmente libre. Porque cuando dejas de reaccionar por orgullo, eliges con claridad. Tomas distancia de lo que no suma. Aceptas críticas sin que te destruyan. Decides sin depender de lo que otros piensen. Eres tú, contigo. Y eso es poder verdadero. En la vida diaria, la humildad se expresa en cosas simples. Escuchar sin interrumpir. Reconocer el valor del otro. Ceder sin sentirte menos. Agradecer más. Juzgar menos. Y recordar que todos estamos aprendiendo. Cada quien a su ritmo, con sus miedos y contradicciones. La humildad no es un acto, es una forma de estar en la vida. Y cuando eliges ese camino, todo se ordena. El alma descansa, el corazón se abre. Lo que parecía una renuncia se convierte en una gran liberación. Y ahora, pregúntate, ¿en qué momento de tu vida el ego te alejó de algo importante? ¿Qué habría cambiado si hubieras respondido con humildad? Compártelo si lo sientes. O simplemente, guárdalo como semilla de reflexión, porque la humildad no se predica, se vive. En el siguiente principio estoico, hablaremos de la serenidad, porque cuando sueltas el orgullo y abrazas lo que es, nace una paz que no se explica, solo se experimenta. Y esa paz es tu hogar. No de esfuerzo ciego. Durante años nos han enseñado que la abundancia se conquista con sacrificio, esfuerzo y noches sin dormir. Pero, ¿y si todo ese esfuerzo no está alineado con lo que realmente eres? ¿Y si, en vez de acercarte a la plenitud, te aleja de ti mismo? Muchos descubren tarde esta paradoja, que no todo el que se esfuerza consigue paz, y no todo el que se agota obtiene lo que realmente necesita. El estoicismo no glorifica el sufrimiento innecesario. No te pide que hagas más, ni que tengas más, ni que corras más. Marco Aurelio lo dijo con claridad. Haz solo lo que dicta la razón,
de la forma más justa y con el menor esfuerzo posible. No se trata de hacer mucho, sino de hacer lo correcto, desde la claridad, no desde la ansiedad, desde un propósito profundo, no desde el miedo. Muchas personas trabajan sin parar, esperando que la recompensa llegue algún día. Pero si ese esfuerzo está desconectado de sus valores, lo único que están acumulando es desgaste. Y ese desgaste no trae abundancia, trae vacío. Porque la verdadera abundancia no se mide en cosas, sino en coherencia, en paz interior, en poder mirarte al espejo y decir, esto soy yo y estoy donde quiero estar. Estar alineado no significa ser perfecto. Significa estar presente, ser honesto contigo mismo y actuar desde un lugar interno que sabe a dónde va. Aunque el mundo no lo entienda, cuando haces lo que amas y lo que crees, el esfuerzo deja de ser lucha y se transforma en energía que nutre. En acción con sentido, imagina a alguien que cuida de los demás por miedo al rechazo. Tarde o temprano se agota. Pero si esa entrega nace del amor y de una decisión auténtica, ese mismo acto lo fortalece. Eso es alineación. Hacer lo mismo, desde otro lugar. Séneca dijo, ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Esfuerzo sin dirección interior solo agota, pero esfuerzo con propósito se convierte en poder. Y ese poder abre las puertas a una abundancia serena y duradera. Si hoy sientes que das mucho y recibes poco, tal vez no necesites dar más, sino alinear mejor. Pregúntate, ¿esto que hago viene de mi verdad o de mi miedo? ¿Esta meta es realmente mía? ¿Este ritmo me construye o me desgasta? A veces, la sabiduría no está en empujar más, sino en soltar, no en hacer más, sino en elegir mejor. Aquí es donde el estoicismo se convierte en brújula, no para exigirte más, sino para ayudarte a ser más tú. Porque abundancia no es lo que tienes, sino lo que no necesitas cuando estás en paz contigo mismo. Cuando vives alineado, dejas de medir tu vida por logros externos. Empiezas a valorar la calidad de tu estado interior. Puedes tener menos, pero sentirte más pleno. Hacer menos, pero impactar más. Porque lo que haces nace de raíz, de dirección, de sentido. Esa es la verdadera abundancia. Y no necesitas cambiar todo para empezar. Solo hace falta una pausa, un momento de honestidad. Observa tus decisiones diarias. ¿Estás diciendo sí por miedo a decir no? ¿Estás viviendo lo que importa o lo que se espera? Una práctica sencilla. Cada noche pregúntate si lo que hiciste hoy te acercó a tu esencia o te alejó. Este ejercicio constante te ayudará a soltar lo que ya no vibra contigo y enfocar tu energía donde realmente floreces. Porque la abundancia no se persigue, se permite. Y para permitir, necesitas espacio. Y ese espacio aparece cuando dejas de llenarlo con lo que no eres. El principio del amor fati está aquí presente. Aceptar tu camino, tal como es, sin luchar contra él. Confiar en que tu abundancia no depende de cuánto hagas, sino de cuán fiel eres a tu verdad. La vida tiene ciclos. El estoico no corre, observa, ajusta y avanza firme. Así que hoy, no corras más. Escúchate, deja de acumular y empieza a alinear. Porque cuando lo haces, la abundancia deja de ser una meta lejana y se vuelve una consecuencia natural. Y eso es vivir con plenitud. Ahora te pregunto, ¿estás alineado con lo que haces cada día? ¿O estás luchando por algo que ya no te representa? Te leo en los comentarios. En el próximo episodio exploraremos cómo el silencio puede darte respuestas más claras que cualquier ruido del mundo exterior. La luz que llevas dentro no se apaga. Hay momentos en los que uno siente que ha perdido algo esencial, como si esa chispa interior que antes nos daba dirección se hubiese apagado. Pero la verdad,
Y es una verdad estoica, es que esa luz nunca se apaga. Puede estar cubierta, silenciada, escondida tras capas de miedo, dolor o decepción, pero sigue ahí, esperando. No para brillar hacia afuera, sino para ser reconocida desde dentro. Porque el primer paso para recuperar tu camino no es buscar más luz, es recordar que ya la llevas contigo. Epicteto nos enseñó que las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan a sí mismo. Y es en los momentos más oscuros cuando esa luz interior tiene más valor. Porque cuando todo afuera se tambalea, cuando los aplausos cesan, cuando nadie parece mirar, es tu esencia la que sostiene tu integridad. No necesitas probar nada, no necesitas demostrar nada, solo conectar contigo y confiar. La filosofía estoica no se trata de volverse de piedra. Se trata de fortalecer el alma para que incluso en medio del caos puedas actuar con virtud. Y para actuar con virtud, primero hay que reconocerse como valioso, incluso cuando otros no lo ven, incluso cuando tú mismo lo dudas. Esa duda es natural, pero lo que haces con ella, eso lo decides tú. Tal vez te has sentido opacado por errores del pasado, por decisiones difíciles, por críticas o rechazos. Y esa sensación de no ser suficiente ha empezado a ensombrecer tu mirada. Pero esa sombra solo existe cuando olvidas quién eres, cuando olvidas que tu dignidad no depende del juicio ajeno, sino de tu capacidad de mantenerte fiel a lo que sabes que es correcto. A veces, la luz que llevas dentro no se ve desde fuera, pero es justo lo que te mantiene en pie. Una práctica poderosa que puedes empezar hoy es simple. Cada mañana, antes de mirar tu móvil, siéntate en silencio y repítete en voz baja. Hoy elijo actuar desde mi esencia, no desde mi miedo. Hoy me reconozco aunque nadie más lo haga. Hazlo durante 7 días. Verás cómo algo cambia, no afuera, sino en tu energía, en tu temple, en tu forma de mirar la vida. Porque cuando te reconoces, ya no necesitas ser validado. Ya no corres detrás del reconocimiento. Caminas, y en ese caminar firme y silencioso, tu luz empieza a notarse. No porque la muestres, sino porque se siente. Porque quien vive desde su verdad transmite paz. Y eso no se puede fingir. Marco Aurelio escribió: la luz de la mente es más clara que la del sol, si se la deja brillar sin obstáculos. Y los obstáculos más difíciles, muchas veces, son los que nosotros mismos nos ponemos. La autocrítica excesiva, la comparación constante, el perfeccionismo paralizante, todo eso nubla tu propia luz. No porque no seas capaz, sino porque te olvidas de mirar hacia adentro. El estoicismo te invita a simplificar, a soltar el ruido, a volver a ti, no para encerrarte en ti mismo, sino para reconectar con lo esencial. Y lo esencial no es el éxito, no es la imagen, es tu coherencia, tu calma, tu capacidad de actuar con rectitud incluso cuando nadie aplaude. Ahí, justo ahí, brilla lo que eres. Y ahora, quiero preguntarte, ¿hace cuánto no reconoces tu propio valor? ¿Hace cuánto no te das crédito por todo lo que has superado en silencio? Tal vez sea hora de pausar, de respirar y de agradecerte, no por ser perfecto, sino por seguir, por no rendirte, por seguir encendiendo cada día esa luz que nunca se apaga. En el próximo principio hablaremos de algo íntimamente conectado con esta idea: el poder de priorizar lo esencial. Porque cuando sabes quién eres, ya no necesitas hacerlo todo, solo lo que está en armonía con tu luz, y eso cambia tu vida. La fe no es entender, es entregarse. A veces creemos que tener fe significa entenderlo todo, tener respuestas, tener certezas, pero en realidad, la fe empieza cuando se acaban las explicaciones, cuando ya no hay control, ni lógica, ni planes que funcionen. Es ahí donde el alma se rinde, no por derrota,
sino por confianza. La fe, desde la mirada estoica, no es un dogma ni una creencia ciega. Es un acto de entrega consciente. Es decirle a la vida, no sé qué viene, pero confío en que tengo dentro lo necesario para enfrentarlo. Y eso no es debilidad, es valentía pura. Marco Aurelio lo dijo con serenidad. Acepta sin arrogancia, deja ir sin resistencia. Esa es la fe que no necesita palabras, solo presencia. Porque cuando dejamos de forzar resultados, cuando soltamos la necesidad de controlar lo incontrolable, aparece algo más grande, la calma. Y desde esa calma, nuestras decisiones se vuelven más sabias. No porque lo entendamos todo, sino porque dejamos de luchar contra lo que no depende de nosotros. La fe estoica no se trata de esperar milagros. Se trata de ser un milagro, de elegir cada día actuar desde la virtud, incluso cuando nada tiene sentido. Especialmente cuando nada tiene sentido, porque ahí es donde más se fortalece el carácter. Cuando todo parece inestable, incierto, caótico, y aún así tú eliges la quietud, el compromiso, la coherencia. Esa es la fe más poderosa, la que no necesita garantías para moverse. Y no es fácil. Hay días en los que todo dentro de ti grita por respuestas, por seguridad, por un resultado claro. Pero la vida no siempre responde con claridad. A veces solo te susurra, sigue, da un paso más, respira, confía. Y tú eliges hacerlo, no porque tengas pruebas, sino porque sabes que lo contrario, dudar de ti, victimizarte, rendirte, te aleja de tu esencia. Esa fe silenciosa, práctica, firme, es la que cambia tu forma de habitar el mundo. No te hace ingenuo, te hace profundo, no te desconecta de la realidad, te enraiza en lo esencial, te recuerda que pase lo que pase fuera, tú decides quién eres dentro. Y ahí está tu poder, en la entrega, en la confianza que no exige explicaciones, en la humildad de aceptar sin perder tu dignidad. Puedes practicarlo cada mañana. Antes de empezar el día, repite internamente, hoy no necesito entenderlo todo. Hoy solo necesito presencia, intención y fe en mi capacidad de responder con sabiduría. Ese simple acto de afirmación alinea tu mente con tu espíritu, y es ahí donde nace la abundancia interior. Porque la fe no se mide por lo que ves, se mide por cómo eliges avanzar, incluso con los ojos cerrados. La vida no te pide que tengas todas las respuestas, solo te pide que no dejes de caminar, que no cierres el corazón, que no abandones tu paz. Y cuando lo logras, cuando en medio del ruido eliges seguir en silencio pero con firmeza, estás encarnando el espíritu del estoico. Porque un estoico no necesita garantías, necesita propósito, y cuando actúas desde ahí, lo demás se acomoda. Ahora dime, ¿en qué momento de tu vida la fe fue más importante que la lógica? ¿Qué pasaría si hoy eliges confiar un poco más en ti, aunque no tengas todas las piezas del rompecabezas? Tal vez no obtengas respuestas inmediatas, pero sí algo mejor, una sensación de paz que no depende de nada más que de tu elección de entregarte sin resistencia. Hoy has recordado lo esencial. No necesitas controlarlo todo para vivir en paz. Solo necesitas volver a ti, a lo que depende de ti, a tu capacidad de actuar con claridad, incluso cuando el mundo es incierto, porque tu valor no está en lo que logras, sino en cómo eliges vivir cada momento. Si algo de este video resonó contigo, no lo dejes solo en la reflexión. Elige una idea, una sola, y llévala hoy a tu vida. Tal vez sea guardar silencio cuando antes reaccionabas, o soltar una expectativa que te estaba agotando, o simplemente respirar y responder desde la calma. Si este contenido te acompañó, te invito a seguir este canal, no por compromiso,
sino porque aquí cultivamos juntos una vida más serena, más libre, más nuestra. Y me encantaría leerte. ¿Qué parte de este mensaje se queda contigo? ¿Qué vas a aplicar hoy? Déjamelo en los comentarios. Tu voz también es parte de esta comunidad. Y si quieres seguir profundizando, en el próximo video hablaremos de una enseñanza que te ayudará a enfrentar la crítica con dignidad y sin perder la paz. Te espero ahí, porque el cambio empieza cuando eliges mirar hacia adentro.